Buenas noches, queridos estudiantes. Hoy, cumpliendo lo prometido, voy a hacer un resumen de lo que se ha visto hasta ahora de la materia de Derecho Comercial. Esta materia está dirigida no para abogados, sino para ustedes, que bien sea del sector contable, administrativo, financiero o ingenieros industriales, etcétera, pero que realmente desconocen los términos jurídicos que se tornan un poco técnicos a la hora de estudiar y analizar, y por lo tanto se pueden volver difíciles de entender. Como ya les he dicho en clase, trato de hacer una materia que tenga un vocabulario más entendible. Ahora bien, la materia como tal, el programa, vamos a explicar cómo está constituido. Debe entonces empezarse el estudio con las fuentes del derecho comercial. Las fuentes del derecho comercial son aquellas que sirven para la interpretación y correcta aplicación del articulado propio del Código de Comercio o de las normas mercantiles. Comercial o mercantil son palabras sinónimas. Muy bien, en ese sentido entonces vamos a empezar diciendo que el primer tema que vamos a tratar, o que ya vimos mejor en la materia, es el de las fuentes del derecho comercial, iniciando con la ley mercantil obligatoria, que es aquella que la voluntad de las partes no pueden contradecir. Un ejemplo clásico es el artículo 19 del Código de Comercio. Dice que cuáles son los deberes del comerciante. Eso es obligatorio para todo comerciante formal. Recuerden que este es el estudio del derecho comercial, donde se mira al comerciante formal y los actos de comercio. Muy bien. En segundo lugar, dentro de la fuente del derecho comercial, por orden de importancia, está la voluntad de los contratantes, es decir, las cláusulas que se hacen en los contratos. Tengas en cuenta que en este punto los comerciantes deciden cuestiones en las cuales la ley no se mete, siempre y cuando eso que regulen no sea contrario a la ley. Así, los comerciantes pueden decir cuál es el valor de un contrato de compraventa o lo que se obligan a pagar en un cheque, porque la ley mercantil no se va a poner a decirle a las partes: oiga, ustedes tienen que establecer contratos donde la cuantía mínima a pagar sea tanto y la máxima X. No, eso no sucede en el derecho comercial, porque son los particulares los que terminan estableciendo las cláusulas de sus contratos. Por lo tanto, pues en ese punto la ley no se mete. De otra parte, como segunda o como tercera fuente, tenemos la analogía de normas mercantiles. Quiere decir que el Código de Comercio permite aplicación de normas cuando un caso no está totalmente regulado, para que se apliquen normas de otro caso que sí está regulado en el propio Código de Comercio, y cuando así lo disponga el mismo código. Un caso concreto, a manera de ejemplo, sería el artículo 711 del Código de Comercio, que al hablar del pagaré como título o valor cambiario, dice que en lo no previsto para el caso del pagaré se aplicarán las normas de otro caso similar que se llama letra de cambio. Entonces, fíjense, en el pagaré, que solamente tiene dos artículos que lo regulan, se aplican en lo demás las normas de la letra de cambio, que sí son muy amplias. Otra de las fuentes del derecho es la remisión a normas civiles. En la remisión a normas civiles también el propio Código de Comercio remite o envía al Código Civil por expresa orden de las normas del Código de Comercio. Es decir, no se puede recurrir al Código Civil siempre que queramos, no, sino solamente cuando el Código de Comercio lo permita. El punto de ejemplo es el artículo 822 del Código de Comercio, donde dice que para la formación de contratos se debe, recurrir o se deben aplicar las normas del derecho privado, del derecho común,
Es decir, el Código Civil colombiano o Derecho Civil colombiano se aplica cuando el Código de Comercio así lo plasme en materia de negocios o de contratos. Otra de las fuentes del Bueno, muchachos, hasta aquí las fuentes del derecho comercial. Ahora, el capítulo que continúa es el de los comerciantes. Entonces, ahí en los comerciantes tendremos que ver cuándo se considera que una persona es comerciante. Bueno, aquí una persona en Colombia se considera, según el Código de Comercio, como comerciante cuando ejerce profesionalmente el comercio. Lo dice el artículo 10, dice cuando ejerce profesionalmente el comercio, ya sea en forma directa o a través de interpuesta persona o por intermediario, podemos decir también esa palabra. Significa entonces que el comerciante puede voluntaria y personalmente hacer actos de comercio en cualquier forma, pero que sea personal. Pero también puede hacerlo a través de otra persona cuando él no quiere, no puede, se encuentra en otro lugar fuera del país o en otra ciudad distinta al lugar donde va a hacer sus negocios. Entonces nombra representantes, nombra mandatarios, nombra agentes comerciales y estos sí, o corredores, como los vendedores de finca raíz son corredores inmobiliarios o los corredores de mensajería como Servientrega y cosas así. Entonces aquí el comerciante no vaya a hacer el servicio directo de llevar la correspondencia, sino que usa una empresa que hace esa labor o los corredores inmobiliarios se les encarga de la venta o la compra de algún inmueble y en nombre del dueño, pero no es el dueño el que hace el negocio, sino es el corredor porque el, el que le ha dado mandato pues lo ha facultado para ello. Esos son algunos ejemplos. Bueno, ahora bien, los comerciantes entonces pueden ejercer el comercio en forma personal y debemos entender por comerciante a las personas naturales y a las personas jurídicas. En cuanto a las personas naturales, debe entenderse que las personas naturales deben tener capacidad para poder ejercer el comercio. Las personas jurídicas deben tener un documento de constitución o creación de acuerdo al Código de Comercio. Siguiendo adelante con nuestro tema, entonces vamos a ver en cuanto al comerciante la presunción para ser comerciante. Aquí hay que tener en cuenta la presunción para ser comerciante, que el comerciante puede cumplir esa presunción desde 3 puntos de vista distintos. Uno es que tenga un establecimiento de comercio abierto al público. Pues sí, si alguien tiene un restaurante, un asadero de pollos, una papelería, un almacén, etcétera, pues hombre, estamos presumiendo que estamos ante un comerciante que está ejerciendo su actividad mercantil. Segundo lugar, que se encuentre registrado en la Cámara de Comercio, es decir, que además de tener el establecimiento abierto, otra manera podría ser que demuestre su registro mercantil o lo presente como por ejemplo el caso de contratación estatal, donde él de pronto es un proveedor de papelería y se le exige que esté presentando el registro mercantil como uno de los requisitos para poder hacer contratos con ese comerciante por parte del Estado. Bueno, un tercer elemento es que el comerciante se anuncie al público como tal, como comerciante. Eso también hace presumir que estamos ante un comerciante. Por cualquier medio que se dé publicidad, por medios masivos de comunicación, ya sean virtuales, ya sea periódicos, revistas, magazines, o ya sea a través de tarjetas o haciendo perifoneo, o sea, hay tantas formas de hacerse conocer o informar que alguien es comerciante. Bueno, ya saliendo de este punto, entonces vamos a ver la capacidad del comerciante. En cuanto a la capacidad del comerciante, debemos tener en cuenta que la capacidad es una figura jurídica que nace del Código Civil y que dice que la capacidad es una facultad volitiva de la mente que sirve para que las personas se obliguen en los negocios o contratos. Entonces, en cuanto a capacidad, debemos tener en cuenta que hay una clasificación que nace de la capacidad y es la siguiente.
En cuanto a las personas naturales, la capacidad es a partir de los 18 años. Existe también la incapacidad que se clasifica en incapacidad relativa e incapacidad absoluta. Entendía la incapacidad relativa como aquella en la cual el contrato necesita ser ratificado porque es hecha por un menor de edad que va entre los 14 y 18 años, hombre o mujer. Si se ratifica, el negocio queda convalidado plenamente, pero si no se ratifica, este debe declararse como inexistente. Y la incapacidad absoluta es cuando los menores, hombre o mujer de 14 años, hacen negocios, entonces no tienen ninguna facultad o capacidad para obligarse o contratar y estos negocios se entienden absolutamente nulos, como si nunca se hubieran hecho. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en las personas jurídicas la capacidad está dada por el objeto social del contrato, como lo señala el artículo 101 del Código de Comercio. Está delimitada el objeto social del contrato de sociedad. Entonces, hay que tener en cuenta esas circunstancias. Bueno, y siguiendo importante, a pesar de los chillidos de las puertas de los vecinos y los ladridos de los perros, pues, hombre, hay que sigamos hablando del comerciante. Ya hablamos de capacidad, ahora hablemos de inhabilidad. En cuanto a inhabilidad, se refiere a que el comerciante, es decir, persona capaz que ejerce el comercio profesionalmente, directamente o a través de interpuesta persona, en algún momento de su vida como comerciante puede no poder ejercer la actividad porque puede perder esa calidad de comerciante o se le quita la habilidad para el ejercicio del comercio. Siendo capaz, esto puede ocurrir. Es decir, no perdiendo la facultad para obligarse, puede suceder que no pueda realizar actos de comercio. Varios son los casos. Tenemos como ejemplo de ello cuando el comerciante es condenado por delitos contra la fe pública, como delitos de falsedad en documento público o privado, delitos contra la economía nacional como el acaparamiento o la especulación, delitos contra el patrimonio económico como la estafa, el fraude mediante el cheque, son delitos que hacen que el comerciante pierda la calidad de comerciante mientras está purgando la condena. Y solamente después de que ésta cese puede ser habilitado nuevamente para el ejercicio del comercio. Otra forma de inhabilidad es cuando el comerciante es nombrado en un cargo público que es incompatible con el desempeño de su actividad comercial. Un minero que lo nombre ministro de Minas, un editorialista que lo nombre ministro de Cultura, imagínense, o una persona que se dedique a promoción de juegos deportivos, etcétera, y lo nombren director de Coldeportes. Pues obviamente son actividades que son incompatibles porque él tiene intereses en la actividad para la cual fue nombrado en ese cargo público. Entonces se genera una inhabilidad para el ejercicio del comercio. Bueno, la otra parte es que una persona siendo capaz, entonces, ojo, sí puede ser inhábil, pero una persona que es incapaz, pues no tiene la manera de tener habilidad para el ejercicio del comercio. Sin embargo, hay un tema en cuanto a la capacidad de las personas naturales que es el de la incapacidad sobreviniente. Quiere decir que hay personas que siendo capaces de estar ejerciendo el comercio, pueden ser declaradas interdictas o incapaces, siendo mayores de 18 años. Y entonces esto se da cuando una persona es disipador de bienes, como cuando por ejemplo se dedica a los vicios y todo lo que coges para gastarlo es compulsivo, por ejemplo en el juego. Entonces las personas llegadas se dan cuenta y deciden salvar el patrimonio que ha hecho comercialmente, declarándolo interdicto, es decir, demandándolo por incapaz a tu juez de familia y este declarará que esa persona es incapaz. Eso es interdicción. Y la otra es por interdicción por demencia, con una persona enloquece o le da Alzheimer, pues ya no puede seguir haciendo negocios ni nada, ni obligándose. Entonces hay que nombrarle un curador de bienes debido a que el juez lo va a declarar como interdicto o incapaz. Y durará hasta que cese la incapacidad, a menos de que sea hasta la muerte, pues ahí sí no hay nada que hacer. Más que entendible.
Los deberes del comerciante, otro tema que tenemos que tratar. Los deberes del comerciante están en el artículo 19 del Código de Comercio y podemos entender entonces por deberes de comerciante el primero, el de matricularse el comerciante y sus establecimientos de comercio. Suena muy sencillo, pero hay que entender que matricularse el comerciante significa que estamos hablando de una persona natural o jurídica que pueden ejercer el comercio. La persona natural y la persona jurídica tienen matrícula mercantil que se debe renovar anualmente, pero también deben matricular sus establecimientos de comercio que también deben renovar matrícula anualmente. En segundo lugar tenemos la inscripción de los libros, actos y documentos de los cuales la ley exija esa formalidad. Libros de comerciante, libro de actas de asamblea, de junta de socios, de registro de accionistas, libro de reformas, etcétera. Y actos jurídicos como cuando se le embarga, se le desembarga, cuando se le nombra en un cargo público que es incompatible con el desempeño de su función a través de una resolución, hay que ir a la resolución a la Cámara, cuando se hacen sus actividades por renuncia o por destituir, lo que sea, hay que llevar también ese documento a la Cámara, etcétera. Documentos del comerciante, pues cualquier documento que tenga que ver con sus negocios, pues tiene que registrarlo en la Cámara de Comercio. El tercer acto es llevar la contabilidad regular de sus negocios, eso es obvio. ¿Cuál es en contabilidad que es obligatorio? Los libros de inventario, diario, mayor y balances. Hay una serie de presupuestos que deben cumplir para que se lleven esos libros y los vamos a ver. Nos vamos a detener un momento en una clase posterior. Otro de los deberes del comerciante es conservar la correspondencia de sus negocios con arreglo a la ley. La correspondencia realmente termina siendo parte de la contabilidad, pero hay que conservarla. Y el término que dice la ley no se puede votar hoy llego ya mañana voto la correspondencia o ya la microfilmé hoy mismo, entonces ya mañana no la tengo. Hay que tener unos tipos de conservación documental. Otro de los deberes del comerciante que hay que tener en cuenta es el que éste tiene que informar al funcionario competente cuando cese en el cumplimiento de sus obligaciones de tipo mercantil, cese en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, no está pagando impuestos, pues tiene que avisar a la DIAN para que se pueda iniciar un proceso de reestructuración empresarial y él poder salir adelante de esas obligaciones, igual que cualquier otra obligación que le cese en el cumplimiento de sus actividades o que razonablemente lo lleve a él a la conclusión de que va a cesar en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso hay que hacer estudios financieros para llegar a esa, digamos, a esa conclusión, pero se presenta constantemente y pues esa es digamos que el Código de Comercio lo dice como un deber, aunque más que un deber es un derecho que tienen los comerciantes. Pero respecto de sus acreedores y su clientela, sí debe entenderse como un deber. Bueno, y por último, entonces, no, ya, esa es la última. Esos son los deberes del comerciante. Ahora bien, en nuestro siguiente tema vamos a tratar lo que son los actos de comercio. Los actos de comercio se deben identificar básicamente por dos elementos que son el ánimo de lucro y que esto se realice en forma empresarial. Para entender actos de comercio en forma empresarial tenemos que recurrir al artículo 25 del Código de Comercio que dice que empresa es la actividad económica organizada por el empresario para la producción, distribución, transformación, circulación, custodia de bienes o de mercancías, en otras palabras, y prestación de servicios. Entonces son tanto bienes como servicios. Y fíjense que hay una cadena de actividades que se llaman normalmente intermediación, que va desde el producto básico hasta el consumidor final. Pues esto es lo que el Código de Comercio denomina empresa como actividad. No necesariamente los comerciantes deben cumplir toda esa cadena, pero sí pueden estar en parte de ella y que
Sea una actividad organizada quiere decir que debe tener unos requisitos que debe cumplir delante de la ley, como por ejemplo formar una sociedad, llevar la contabilidad, tener un domicilio, hacer unos aportes, tener el establecimiento de comercio, etcétera. Eso es parte de su organización. Y el lucro es que toda actividad que se considere mercantil debe tener implícito o debe conllevar a un fin último, que es el de obtener ganancia o utilidades, lo cual normalmente en el comercio se da a través de los estados financieros de resultado. Ahí es donde se sabe si un comerciante tuvo ganancias. Si no tuvo ganancias no quiere decir que es que la actividad no es comercial porque tuvo pérdidas, no. Es que eventualmente puede dar pérdidas, pero pues no es para lo que él está, digamos, constituyendo su negocio. Eso es empresa. Ahora bien, hay actos que no son empresa. ¿Cuáles? Aquellos actos que no son comerciales. ¿Cuáles? Aquellos que no se realizan empresarialmente, como ya lo explicamos. ¿Sí? Esos no son empresas. ¿En qué sentido lo dice? En el sentido de aplicarse a las profesiones liberales como una ingeniería industrial, como una administración de empresas, como la carrera de derecho, de medicina, etc. Eso se llaman profesiones liberales y son hechas para el bien común, o sea, son carreras que están diseñadas para prestar servicio a la comunidad. Y eso se puede hacer de manera independiente, natural, normal, pero cuando ya lo volvemos una empresa como por ejemplo una sociedad comercial, una EPS, una empresa clínica de cirugía estética o empresa de consorcio jurídico tal SA, limitada, etcétera, pues ya estamos hablando de empresa comercial. Y ahí sí cambian las cosas, ya no es sencillamente una actividad profesional libre, liberal, sino que ya es un acto de comercio. Lo mismo hay otras actividades que no son comerciales porque no se realizan en forma profesional, como por ejemplo la extracción de leche del ganado o recoger las siembras. Sí, eso cuando se hace solamente para sustento diario del campesino, del agro, pues no es una actividad comercial. Solamente que se realice como a través de una sociedad en forma industrializada, pues ya podemos estar hablando de una empresa comercialmente y por lo tanto de un acto de comercio. De otra parte, pues también encontramos que para ciertas personas una actividad como una compraventa no es comercial, pero para otra que es comerciante sí es comercial. La pregunta es, ¿qué normas le aplicamos? ¿Las del derecho civil, que es para cualquier persona, o las especiales del Código de Comercio para los comerciantes? La respuesta es que se deben aplicar las normas del Código de Comercio porque es un código especial de orden público y es obligatoria su aplicación tanto para los comerciantes como para aquellos que negocien con comerciantes. Y si el acto de comercio sí lo realiza un comerciante, pues en definitiva esto es un acto de comercio sin dudarlo. Ahora bien, el artículo 1020 del Código de Comercio enumera 18 actos de comercio. Pero el artículo 24, tal vez o 25, dice que la enumeración señalada en 24, dice que la enumeración señalada en los artículos 20 y 23 del Código de Comercio es meramente declarativa y no limitativa. Quiere decir la norma que actos de comercio hay infinidad y que en un futuro pueden haber más actos de comercio de acuerdo a las situaciones de ánimo de lucro y de realizarlo en forma empresarial. Si se dan esos elementos, estamos ante actos de comercio, aunque el Código de Comercio haya sido un código de 1972 y el acto de comercio nazca, por ejemplo, en el año 2019. No importa, si tiene esos elementos, se debe entender como acto de comercio y se le aplican las normas del Código de Comercio. Entonces, los actos de comercio, hoy podemos hablar del primero, podemos decir que es la adquisición de bienes con destino a enajenarlos y la posterior enajenación de los mismos. La adquisición de bienes es la compra que una persona hace de unos bienes que sean muebles o inmuebles, de una mercancía, por ejemplo, de unos inmuebles, apartamentos, etc. Lotes, con destino a enajenarlos, o sea, que los compró con la idea o con la mentalidad o finalidad de venderlos posteriormente y obtener una ganancia de esa venta.
Y obviamente se debe materializar la venta posterior porque si no, no se materializa el acto de comercio. Entonces, ese es el primero de los actos de comercio que habla el Código de Comercio. Segundo, la adquisición de bienes con destino a arrendarlos y el posterior arriendo de los mismos. Pues aquí no hay una venta como tal de la propiedad de los bienes, sino un arrendamiento para que se use a cambio del pago de una mensualidad o de un emolumento que puede ser mensual o depende, como sea. Entonces, en este caso, también estamos ante un acto de comercio si la finalidad es adquirirlos para arrendarlos y que se haga el arriendo y obviamente que haya utilidades. Un tercer acto de comercio que podemos mencionar en este parte de esto está el préstamo de dinero al interés, que puede ser con garantía o sin ella. A este préstamo de dinero normalmente se le llama contrato de mutuo y el contrato de mutuo puede tener garantías como una prenda o una hipoteca. Esas son garantías, pero no necesariamente hay que ser prenda de hipoteca. Hay gente que presta plata sin tener eso, como los bancos los bancos no, las personas naturales prestamistas. Los bancos siempre se aseguran con sus pagarés. Entonces ahí hay una prenda, ¿sí? Cuando hay pagaré hay prenda, cuando hay hipoteca hay prenda, entonces con garantía o sin ella, pero hay un préstamo de dinero al interés. Otro acto de comercio es la creación, constitución, transformación de sociedades mercantiles, tema que vamos a ampliar porque es parte importante de nuestra materia. En general podemos decir que las sociedades mercantiles son ficciones creadas por el hombre y que están compuestas por uno o varias personas de acuerdo a la clase de sociedad que hacen un patrimonio distinto al patrimonio que ellos tienen como personas naturales no comerciantes, con el fin de utilizarlo para hacer empresa, sociedad y hacer una actividad determinada que se llama objeto social y obtener unas utilidades que se reparten anualmente. Ese es el tema de sociedades. Las sociedades nacen a través de un contrato. A su vez, en el desarrollo de su duración, las sociedades pueden tener reformas, reformas de estatutos de sociedad o reformas sociales. Eso también es parte de este punto y al final las sociedades pueden terminarse por declaración de disolución y liquidación o por liquidación obligatoria, ahí dejarían de existir. Esto es un resumen muy breve, brevísimo de lo que son sociedades. No son sociedades para delinquir, obvio. No son creadas con el ánimo de delinquir. Algunos las utilizan para eso, pero esa no es la realidad del país. La realidad de las sociedades es otra, es de generar economía, negocios, empresas, ganancias, utilidades, patrimonio, riqueza entre los colombianos. Y son sociedades formales, no sociedades, digamos, piratas, de alguna manera. Bueno, un ejemplo de sociedades son las anónimas, las sociedades colectivas, las limitadas, aún las sociedades de hecho. Otro acto de comercio es la creación, el libramiento, emisión, otorgamiento de títulos, valores, su circulación, su endoso, dice el Código de Comercio también su venta. Los títulos valores son documentos de papel siempre, que son necesarios para que en ellos se incorporen derechos que se negocian en el mercado, como por ejemplo páguese la suma de tanto en un cheque, pues qué derechos se está plasmando en ese documento, el derecho a que se le reconozca y pague a una persona una suma de dinero por un banco. Y así hay otros, como ir a reclamar mercancías en una carta de porte o un conocimiento de embarque. Entonces, esos son los títulos valores y tienen una negociación en el mercado que vamos a ir mirando. Ejemplos de títulos valores son la letra, como le dijimos, el cheque, el pagaré, la carta de porte, conocimiento de embarque. Son títulos valores que regula el Código de Comercio. No regula todos los que hay en el mercado porque hay derecho no solo comercial, que es el que estamos viendo, sino también otras clases como el derecho financiero o bancario. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar hasta aquí. Espero que estos, digamos, clases
les sirvan a ustedes para su materia. De pronto recordarle que cuando hablamos de características del derecho comercial, dimos que era el derecho que regula las actividades propias de los comerciantes, de las actividades propias de los comerciantes con personas no comerciantes o con otros comerciantes, y también regula los actos de comercio. Ese es el Código de Comercio. Y en sus características dijimos que era público porque es para todo el mundo su aplicación. Eso no es que unos comerciantes sí aplican unas normas y los otros comerciantes no. Eso es obligatorio para todos. Público, gremial porque nace para los comerciantes o es del comercio. A su vez es de carácter internacional porque tiende a la internacionalización. Los arbitramientos internacionales, la compraventa internacional, pues es un claro ejemplo. Las normas Psicoter son claros ejemplos de esta internacionalización del derecho comercial. Bueno, esto es, digamos, para tener en cuenta de la materia. Recuerden, vamos a hacer 3 parciales, un 30, un 30 y un 40%. Les estoy enviando la guía cátedra, sobre todo para fijarles las fechas de parciales, porque el temario ustedes ya lo conocen. Ya para terminar, entonces voy a terminar de repetir el programa que vimos en clase y que vamos a ver en la materia. Entonces, fuera de actos de comercio, vamos a ver actos no mercantiles, que ya más o menos dijimos, actos mixtos, empresa. Luego veremos lo que es el registro mercantil. ¿Qué es el registro mercantil? Matrícula de inscripción. ¿Qué es obligatorio escribir? ¿Quién conoce en Colombia el registro mercantil? La Superintendencia de Industria y Comercio, les aclaro. Después de ver eso, veremos libros de los comerciantes, libros obligatorios. ¿Quién regula cuáles son los libros obligatorios de los comerciantes? Deberes respecto de los libros o prohibiciones, inspección de los libros del comerciante. Posteriormente veremos el tema de competencia leal. ¿Qué es la competencia leal entre comerciantes o productores? ¿Quién conoce de los actos de competencia leal como funcionario? ¿Cuál es el procedimiento y las sanciones? También veremos posteriormente a esto el tema de títulos valores, clasificación de los títulos, concepto de títulos, características de los títulos, ley de negociación de los títulos y, bueno, los títulos en particular, letra, cheque, pagaré, carta de porte, conocimiento de embarque, certificado de depósito de mercancía, bono de prenda y factura cambiaria. Bueno, hasta ahí la competencia leal también la vamos a ver, actos de competencia leal, ya lo dije. No sé, de pronto vamos a ver un poco también establecimientos de comercio, no lo dije en la clase donde el programa, pero sí es bueno saber que vamos a ver algo de establecimiento de comercio, aunque ya hemos dicho en clase más o menos lo que hay que decir, qué es establecimiento de comercio, quién tiene establecimientos de comercio, cuántos establecimientos